Y vamos a empezar con uno que lamentablemente este Shiren the Wanderer, The Tower of Fortune, and Dice of Fate. Este juego ni nos llegó la versión de Vita, ni nos llegó la versión a posteriori que se editó tanto en Japón con inglés como la edición que sacó Limited Run Games en su página web. Nos llegó a nosotros aquí en Europa. Este juego se editó en físico en Switch, ya os digo, en Japón con inglés y en Limited Run. Es de esta versión que salió este juego en PS Vita, que tampoco llegó aquí, se quedó en territorio americano. Como veis, todavía este juego creo que es el quinto de la saga, el quinto de la saga. Sí que nos llegó a Europa uno de DS, sí que llegó uno de DS. Este RPG, el cual tiene un pequeño componente táctico, como podéis ver. El pixel es muy guapo. Sí que nos llegó el volumen 6 del Shiren Wanderer, el Serpent Coil, creo que se le llama. Que ese sí que nos lo distribuyó aquí. Nos distribuyó además de manera exclusiva por Amazon. Pero ese ya no es pixel. Es la estética que cambia bastante a este. Y este, pues bueno, si lo queréis conseguir, si buscáis la edición japonesa lleva inglés. Y luego tenéis la versión de Limited. The Shiren the Wanderer, The Tower of Fortune. Bueno, aquí tenéis el Shikondo, un juego que despierta, vamos a decirlo, a gente que le gusta mucho y a gente que no le gusta nada. Un juego bullet hell bastante durillo. A mí no me disgustó, si bien no lo pondría ni mucho menos en un altar, al contrario, le pondría una nota de 6-7. Muy difícil, eso sí, cortito, el cual se distribuyó de manera exclusiva y se sigue distribuyendo porque hay edición todavía de la sencilla en PlayAsia, tanto a Play 4, que esa sí que está agotada, pero la de Switch, la limitada sí que está agotada, pero la sencillita sigue habiendo stock de Switch. Pero lo interesante de aquí es que si lo queréis ya no lo podéis comprar en digital, se ha eliminado de las cuentas online, creo que de todos los sitios. Así que lo que queda es lo que esté editado en físico, para que quiera y sepa que parece que el juego se va a quedar solamente en edición física, ha perdido todo tipo de licencia en digital. Y un juego muy interesante en pixel es un survival, este es Signalis, el juego que primeramente salió en Japón con inglés y que nos dio la alegría, creo que en este caso fue Meridian quien lo distribuyó en España, este Signalis, que a mucha gente le ha gustado, yo lo tengo pendiente. Este juego tan guay. Y escucho ahí va a murmurar por ahí, no sé qué, de Resident Evil. Sí, tiene cositas de Resident Evil, bastante semejantes. Bueno, es un survival al uso, con estética isométrica, eso sí, pixel. Me tenéis que perdonar que estoy un pelín constipado todavía. Y bueno, dentro de lo que sería el género survival y pixel, es de lo mejorcito, a nivel notas, gente que lo ha jugado lo pone muy bien. ¿Te lo pasaste, naranjita? ¿Cómo no? Y aquí tenéis el Sir Love Love, un juego plataforma, estación, bastante dificilillo, no es muy largo, es cortito, que sacó la empresa limitada Retard Games, los franceses, en su página web. Creo que este no llegó a distribuirse en España, tuvo que comprarse directamente a Retard. Como veis, un pixel más de molón, y aún les queda stock en la página web de los franceses.
Bueno, aquí los Scoutfall. Los Scoutfall son unos juegos de un equipo que, como podéis ver, estéticamente, sobre todo las portadas a nivel gráfico, intentaron clonar o copiar a Castlevania. No en su gameplay del primero ni del tercero. Este primero, este Scoutfall Shrouded Insanity, bastante difícil, aunque las mecánicas son menos difíciles que el segundo, que ahora veréis. Pixel tiene ya casi 6-7 añitos en Steam. Hace un par de años la gente de... hace un año y medio. Gente de Retard Games lo trajo en un pack conjuntamente con el segundo, que vais a ver ahora. El cual cambiaron de tercio y se asemejaron más en este Usurper. Usurparon la franquicia de Castlevania. Hicieron más un Metroidvania, más clásico 2D, pero es bastante jodidillo, es bastante difícil. Este Scoutfall Usurper, en este pack que distribuyó Retard Games con los dos juegos en el cartuchito. Lamentablemente el tercero, que salió hace un par de años en Steam y que ya ha puesto en pre-order Retard Games, solo lo van a sacar en Play 4 y Play 5. Solo en digital en Switch. No lo entiendo. Pero bueno, la buena de Eva me ha conseguido una key para jugarlo en Steam. Así que lo podré jugar, lo podremos probar. Y en este tercero, que no vamos a ver porque no está en Switch físico, recuperan otra vez la esencia del primero en vista isométrica. Como podéis ver, bastante diferente al primero, este Scoutfall, y más difícil también. Bueno, y este lo salió este viernes. Este Balatro. No lo hemos jugado. La gente lo pone muy bien. Los amantes de las cartas están alucinando con él. Muy adictivo, muy viciante. Además, la edición de Game creo que venía exclusiva con una ficha de diferentes colores. A nosotros nos tocó la verde. ¿Cuál os toca a vosotros si la habéis comprado? Sé que está la gris, sé que está la amarilla. Suponemos que hay una roja y una negra. Pero no las hemos visto. Esa ficha de póker quedaba exclusiva en el pre-order con Game de este juego de cartitas. De momento solo se ha distribuido en físico en Switch. Tu madre está viciada al Balatro, ¿vale? Naveche, yo sé que conozco mucha gente que está viciada al Balatro, ¿eh? A muchos. La verdad es que es una alegría que haya salido en físico, ¿eh? Yo no me lo hubiera imaginado que este juego, siendo un juego pixel, sencillito, que al final ha llegado en edición física. Muy bien. ¿No sabes jugar al Balatro? Se aprende. Naranjita, se aprende. Yo tampoco, no lo he probado, ¿eh? Bueno, The Binding of Isaac. Aquí os pongo el tráiler del último, del Repentance, la última revisión del juego, porque tiene dos revisiones en Switch. El primero salió pues hace 5 años, más o menos. Llegó incluso aquí. Nicalis apoyó por la distribución europea de aquel, que es bastante difícil ya de encontrar. Incluso sabéis que la edición física venía con manualcito y chuches en el interior, cosa extraña en Switch, pero llevaba. Este juego que tantas alegrías ha dado a muchos, The Binding of Isaac, propiedad o publisher de Nicalis. Sigue teniendo Nicalis la potestad sobre el juego, de su edición y distribución. Y este último, el Repentance, sí que salió en Japón, que lleva inglés a través de Piki, lo que es el partner del editor Nicalis en Japón. Y en Japón salió esta edición que no ha llegado a Europa. Si la queréis tendréis que ir a acudir directamente al editor americano de The Binding Isaac o Repentance. ¿Te pasaste ese original, Acel? Bueno, están guapos, ¿no? Está bastante guapo, bastante viciante. Esto es Binding of Isaac. Bueno, y este es otro de los que aquí ponen 27 millones, pero no sé de cuándo es este vídeo, este tráiler. Igual llevará más. Terraria.
Terraria, que también llegó a Switch. Bueno, ha llegado a casi todas las plataformas. Y también en físico. También llegó a Switch en físico. También distribución española. ¿Quién lo diría? Yo, de hecho, cuando lo vi por primera vez, el juego en físico fue en PlayStation 3. Me acuerdo en un MediaMarkt. Lo vi 2 o 3 juegos. Bueno, 2 o 3 Terraria. Al lado estaba el Tesla Grad. Vi esos 2 juegos en un rack, en unos colgadores en el MediaMarkt. Y dije yo, ¿qué está pasando aquí? No me lo puedo creer. 2 indies. de aquello que fue quizá una mota de polvo en un mar, en un océano, a lo que hoy significa lo que explotó, ¿no? Este género, este tipo de juegos de más corto presupuesto, cómo han evolucionado. Y bueno, esto nos va a llegar ahora, este Conscript, este juego pixel, vista isométrica, el cual es un survival, no de terror, sino un survival el cual tienes que sobrevivir tú solito en plena Primera Guerra Mundial contra los alemanes. Hola Dani, guapo. Y que la verdad que tiene muy buena pinta. Y más viendo el gameplay, aquí el gameplay del tráiler. Y esto lo va a traer físico, si no me equivoco mal, Meridian para Switch. Aquí os dejo el canalcito de Dani. Dani Hu. Y por lo que parece no va a ser fácil, ¿eh? Aquí no lo van a poner difícil los alemanes para poder estar y acabar la historia. Este Conscript. Creo que este no es exclusivo de edición física en Switch. Creo que también llegará a PlayStation 5 y PlayStation 4. Bueno, y los Escapists. Los Escapists. Estos juegos de escapar de la cárcel, muy a lo Prison Break. Los cuales llegaron a PlayStation 4. Con todas sus expansiones. Tanto el 1 como el 2. Pero en Switch se quedó, creo, si no me equivoco mal, de distribución exclusiva de Limited Run. Esta edición con todo el contenido de los Escapists, todo en cartuchito, al final se distribuyó en Limited Run Games. También salió el segundo. El segundo además venía esta edición para Switch en este pack de Limited Run. Yo una vez lo he visto en Impact Games, el juego, Le llegó esta edición a Impact Games, ¿a alguien le interesa? Con los dos títulos en cartuchito. Ya el Escapist 2 mejor gráficamente, pixel más depurado. Y del mismo estudio, este sí que llegó retail a España. Los supervivientes, ¿no? The Survivalists. Los cuales, pues nada, acabamos en una isla que hay que sobrevivir. Y arreando, que es Gerundio. Este juego llegó físico aquí, de manera retail, también de Team 17. La verdad es que Team 17 edita juegos muy muy interesantes y muy buenos. Y eso, pero el tema que pasa con Team 17 y todo lo que se publican de ellos es que son distribuciones bastante cortitas, casi todo lo de Team 17. Luego veréis que en segunda mano no se ven tantas copias, son distribuciones más escuetas. Este lo pillé, qué chulo, sí, es muy guapo este,
Naranjita. Aquí son 1000 horas. Estos juegos son para hacer 1000 horas. Este es Survivalist. Gestión. Combates en mazmorras. Sobrevivir. Y además un pixel muy molón. Muy divertido. Para echarle 1000 horas. 1000 horas. A ver, los juegos de gestión y mazmorreo casi son interminables. Eva no sé cuántas horas le echó al Animal Crossing, pero ahí andarán. Y aquí tenéis uno muy guapo. El Shotgun King. Este juego que es un presunto ajedrez shooter. Muy original. Este lo ha editado, que creo que todavía no se ha enviado, en pre-order. Si no me equivoco, la gente de Retard Games, que creo que además aquí la gente de Selecta va a distribuir la sencilla. Este Shotgun King, bueno, como juego y premisa es original, no lo siguiente, es muy original. Y la verdad es que aquí ir con una escopeta recortada siendo el rey... Cayó en los juegos de verano, Naranjita. Es verdad que hicimos el especial de juegos de verano. Y claro, y este a lo mejor hablé de él, ¿no? Lo hablé de él. Sí, Naranjita. Pues es verdad. Toda razón. Ha llegado un paquetito de retar. Sí, tiene que ser este el Velvet, ¿no? Capitán Velvet. Juego interesante. Además viene con un cómic si cogiste la Deluxe. Danny Who. Bueno, y este que veis, hoy mismo ha colgado Limited Run, porque lo pongo aquí porque lo anunciaron en el Showcase Limited Run, un juego que editaron en PlayStation 4 hace 5 años, que también salió en Switch en digital y todavía no había salido en físico. Y hoy ya lo ha puesto, que va a salir dentro de 7 días a pre-order para Switch y Play 5. Este Metroidvania, el Rainwall, juegazo, eso sí, muy difícil. Este juego es difícil de narices. A estas mini babosas, no sé si son babosas, zorretes o mapachetes, no sé lo que son, pero ya os digo yo que fácil no es. Eso sí, a nivel gráfico, muy guapo. Un juego que ya tiene casi sus 6 añitos. The Rainwall. Ah, el Albeti y el Cat Maze, que lo perdieron en el paquete y me los han vuelto a enviar. Sí, Retard está funcionando bien últimamente a nivel de atención al cliente, ¿eh? Mira que hace años eran un poco... voy a decir... Bueno, malotes, ¿no? Pero han cambiado un 200%. Parece que les van bien las cosas y también han mejorado en la atención al cliente bastante. Y bueno, aquí hay uno que esto es muy guapo, pero muy chulo, que es el de las Spell, que además, mira, ya que me hace aquí feliz San Valentín Blasphemous a todos, dice Jack. 19 meses con nosotros, suscrito, gracias, guapo. Pues este seguro que a Jack le gusta. Este Last Spell, juego que la gente de Pixel Love, los franceses, incluso tienen Collector que nosotros reservamos, que ya enviarán. Pero aquí salió la edición sencilla, también de Pixel Love, pero que trajo creo que fue Meridian. Un juego de estrategia muy pecera con toques roleros, cartitas y música heavy rock and roll muy guapa. De hecho hay hasta juego de mesa si os gustan los juegos de mesa de este juego, de las Spell. Como podéis ver, totalmente pixel. Y si os interesa la Collector, es una pasada la Collector de este juego, con vinilos en color morado. Los vinilos de la banda sonora vienen en color morado. Hola Macarra, lo guapo. Y os dejo canalcito de Macarra para que seáis no visual en YouTube. No, de hecho, mira, ya que he hablado de ella, os la voy a enseñar. Os voy a enseñar la edición. Esto existe. Y vamos a Editions Love. Para que veáis la Collector. Aquí. Vamos a poner aquí.
Que bueno, ya tienen las intermedias agotadas, ¿eh? Uf. Solamente les quedan las intermedias, la de Play 5. Todavía tienen las sencillas, pero creo que lo podéis encontrar aquí en retail. Y luego tienen las Collectors, que todavía están en preorders. Además, son muy poquitas unidades, son 150 unidades, ¿eh? Pasa que vale, y esto me lo regaló Eva. La edición es brutal. La edición, no sé si lo veis, es la cajita, que es enorme, con el artbook y lo que sería los vinilos de la banda sonora, que es espectacular, en morado. Una auténtica bestialidad de edición. Muy guapa. Las ediciones de Pixel Love Collector son espectaculares. Es una cosa brutal. Brutal. Muy chulo. Bueno, esto al final se ha hecho de verdad. Este Neddy Girl Overdose, un juego que salió en Japón, en físico con inglés, de las streamers, que tú eres eres su, en este caso, gestor, manager, y que tienes que procurar que estén sanas. Que no se droguen, que no se suiciden y cosas así. No es coña, es un juego muy duro, a nivel argumento, muy duro. No llega a las cotas de Doki Doki Panic en plan de locuras de cambio de temática y de giros de guión, pero sí que es un contenido muy duro, es una visual fuerte, interesante y, como veis, pixel, y que la gente de Meridian va a traer a través de los americanos Serenity Force, que se han hecho también con los derechos, que lo van a traer a Estados Unidos, y Meridian lo va a traer aquí a España. No sabemos si llevará español, no lo sé, no sabemos si se llevará español, creo que no, y será solo inglés. Una pena si se confirma que solo sea el anglosajón. Pero como visual muy interesante. Sobre todo no es para gente de estómago blando, ¿eh? De estómago blando. Como podéis ver aquí, ya con esto de las musiquitas y de las luces, te están diciendo que te vas a drogar un montón. Ahí os lo dejo todo. Bastante loca esta visual. Y bueno, de Sega nos trajo uno de los mejores Sonic de sus inicios, o eso dicen, pero no lo hizo Sega. Tuvo que llegar un equipo que querían hacer su juego, y bueno, y Sega vio que tenía mucho potencial. ¿Y qué se le ocurrió a Sega? Dice, bueno, pues ya que no lo hacemos nosotros, os compramos los derechos, nos lo acabáis para nosotros y lo sacamos nosotros, ¿eh? El Sonic Mania, ¿eh? Está por aquí. Aquí está. Que la verdad es que... Bueno, de hecho nos hicieron un amago, porque la coleccionista que salió al principio, aquella que llevaba la Mega Drive en miniatura, venía el juego en descarga. Dijimos, no puede ser. Luego sí salió el juego en físico, menos mal. Luego salió físico. Y ya lo pudisteis jugar, disfrutar. Y ahora está en precio muy bueno. Muy baratete. Para quien le interesa. Dicen, a veces es difícil el Sonic Mania. Y Dani, es maravilloso el Sonic Mania. A mucha gente le gustó, ¿eh? Y sí. Sí, Naranjita, la anterior, si te refieres, muy loco a ese juego, ¿eh? Mucho. Pero bueno, parece que este juego fue un oasis en el desierto, ¿no? Porque no ha habido un juego tan relevante desde este. Sí que ha habido, no voy a decir malos juegos, pero que a la gente le haya gustado tanto, desde este no tanto. Bueno, el Ribi Rabi, o Rabi Ribi, juego que llegó a PlayStation 4, PS Vita. PS Vita lo sacó la gente de Limited Run, PlayStation 4 nos lo sacó aquí en manera exclusiva FNAC. Sí, FNAC, la cadena de tiendas de FNAC. Los franceses trajeron exclusiva este juego a PlayStation 4 a España.
este Metroidvania, pixel muy guapo y que está muy bien. Pues ahora este juego va a salir en Japón y va a llevar inglés en varias ediciones, juego sencillo y collector. No se ha confirmado para nada la edición física en Europa, así que habrá que conformarse de momento con la japonesa. Dice la leche que se canceló el Sonic Mania 2, pues ellos se lo pierden. Sega creo que tuvo un fallo gordo. Hola Malrach, hola GG Golf. A ver si Eva puede hacerte una promo que no me acuerdo cómo se escribe lo de GG. A ver si me sale. A ver, promo. GG. El Golf Games, ¿no? A ver si lo he hecho bien. Hola Luisa, hola guapa. Bueno, pero de la misma gente que el River Rabbit, y este sí que va a llegar, este juego, el Tebi. Otro Metroidvania, y parece que ha pasado muy desapercibido. Se ha distribuido aquí en España, lo ha traído Meridian. La gente de Nuskull, el editor europeo, le compró los derechos de distribución a PM Studios, los americanos que lo pudieron exportar desde Japón. Aquí Nuskull ya sabéis que trabaja de manera exclusiva con Meridian. Se distribuyó hace casi un mesecito. También es Metroidvania, siguiendo la estela de los Rabi-Ribi. Y como podéis ver, mejora bastante el nivel gráfico el motor de Rabi-Ribi. Y es un juego muy chulo. Así que si os interesa, lo tenéis a disposición en España, en cualquier centro comercial, retail, Amazon, etcétera, etcétera. Este Tebi. Hola Dalbert, guapo. Naranjita, y creo que salió para Play 5, ¿eh? Si te interesa en Play. No estoy seguro, pero creo que PlayStation 5 también salió. Soy seguro. Pero PlayStation 5 creo que también. Este Tebi. Como os digo, muy guapo, ¿eh? La verdad que merece la pena este juego. Bastante asequible dentro de lo que es un Metroidvania. Por ejemplo, el Rain Wall, que acabáis de ver hace un ratito, es dificultad 10 en comparación a este, ¿eh? Aquel es muy difícil. Y como podéis ver, gráficamente se ve muy guapo, ¿eh? Se ve muy guapo. Aquí nos pone un poquito de gameplay. Realmente el pixel ha mejorado mucho el pequeño estudio japonés del Rabi-Ribi que hicieron en su momento a este. No gastes, si te dice Keiko, te dice Naranjita Keiko, ¿eh? Se ve que Keiko ya lo tiene y prefiere que tú no gastes. Keiko, ¿tú lo tienes? Seguro que sí. ¿Eh? Y bueno, vamos a otro topísimo Triangle Strategy, que hasta ahora, después de 7 especiales, no había salido, ¿eh? Este es el 7º especial, no había salido. Y aquí tenéis el juego con el que Square hizo otra maravilla, otro táctico, pixel precioso, mismo motor que los Octopath Traveler. A ver, se le puede discutir mucho a Square Enix, pero creo que han hecho las cosas muy bien los últimos años. Bueno, en este caso, bajo mi gusto, ¿no? Los Octopath, Triangle Strategy y otros tantos que han ido llegando, como Life Alive y más cositas que han ido llegando, la verdad es que están muy bien. No les ha ido bien en otros temas. En venta no les está yendo demasiado bien. Pero lo que se llama juegos, tener bemoles para sacar esto. A ver, decidme un estudio AAA o como Electronic Arts y tal, que saquen juegos de este calibre, es decir, juegos AA o juego estética indie, más retro, que tengan las santas narices de sacarlos, apoyarlos y gastarse la pasta en ellos. No hay demasiados, la verdad, muy poquitos.
Hola Maite, guapa. Este lo tiene dependiente de jugar aún, Keiko. Pues me parece raro porque yo sé que a ti te molan un montón. Y juego que te digo del rollo ya lo has jugado. Y si, Dani, que este es del top del sistema. Yo lo tengo pendiente. Yo es uno de los que tengo pendiente. Es que tengo tantos pendientes ya. Pero este sí que me encantaría jugarlo, sí. Sí, está malita Eva. Yo estoy ahí. Yo estoy saliendo, pero Eva está jodidilla, sí. Está fastidiada. Es que hay un virus que afecta. Ya no lo han dicho los médicos, ¿no? Que genera rinitis. Sinusitis, perdón. Te genera un dolor de cabeza, mucosidad extrema, pelín de fiebre y bueno. Yo estaba fatal unos días y ahora yo estoy saliendo de aquella manera y ahora Eva está en pleno proceso. Dice Acel, Asano, secuéstrame. Sí, Heiko, hay muchos juegos, demasiados. Además que nosotros que estamos ya no streameando, sino que jugamos a los juegos que nos van trayendo keys y... Que sí, que jugamos a mucho, pero al final te van quedando muchos más en el tintero. Con más juegas, más te quedan por jugar. No lo entiendo. Najita también lo tiene pendiente. Sí, sí, jeje, estamos un poquillo pochillos. The Triangle Strategy. Este es uno quizá a los que os guste el pixel, os gusten los estratégicos, os guste este rollo. Más tarde o más temprano quizás sería la opción de comprarlo, ¿eh? No creo que haya problemas de stock de momento. Creo que todavía se ve algo, incluso precintado. Pero este juego, la verdad, de aquí a unos años acordaremos que esto existió. Grandísima generación esta. ¡Hombre, Crichanchelo! Gracias, guapetón. Gracias por ese pedazo Prime. Gracias, guapo. 5 mesazos, 5 mesazos. Gracias, guapo. Bueno. Ahora otro que también ha pasado bastante desapercibido dentro del catálogo de Switch y en físico. También salió Play 5. Y es este School de Hero Slayer. Y que es de un estudio coreano publicado por NeoWiz, que también es un publisher coreano. Los coreanos están también muy a tope. Y que me podéis ver... Bueno, yo supongo que algunos ya lo conoceréis. De esto hemos hablado varias veces en el canal. Este School. Si no me recuerdo mal, fueron los de Merge Games Signature Edition los que distribuyeron el juego a nivel europeo y Tesura lo trajo a España. Y este señor esqueleto nos va a poner las cosas guays. Juego, bueno, no es un juego difícil. Yo que lo tanteé, estuve jugando. Juego bastante asequible, por lo menos de entrada. Creo que se va complicando según vas avanzando. Pero el juego, yo lo que estuve jugando, la verdad, me llamaba a jugar mucho más. Es decir, que te metes rápido en él y mola, Me gustó mucho. Dice Najita que este lo pusieron tirado de precio en Carrefour hace unos meses. Sí, es que hay muchos de estos juegos que vais a ver que muchos igual los habéis visto rebajados o descatalogados. Pero pensad una cosa, que ahora cuando se descataloga algo, vuela, ¿eh? Hay tiradas más pequeñitas. Porque cuando se habla de... Cuando yo escucho muchas veces hablar de tiradas enormes en Switch, lo que no se dan cuenta es que las tiradas enormes no son de estos juegos. Son de juegos de Nintendo. Animal Crossing, pues el Mario Kart 7, el propio Breath of the Wild. Pero fijaos que dentro del catálogo de Nintendo existen la otra tirada, que siendo una buena tirada como Fire Emblem Three Houses y etc, ya no los ves ni precintados ni a veces ni de segunda mano. Es curioso, ¿eh? Hay mucha gente, habemos muchos consumidores en este caso de Nintendo, y también muchos coleccionistas. Ese es el problema. Somos demasiados. Hoy te gustan todos, naranjita. Hoy tienes demasiado ánimo. Tienes que comerte una naranja.
O no ver el vídeo, ¿eh? Aquí tenéis un juego que me parece que Jack se lo ha acabado hace poquito. Nos comentó el Yes Your Grace, un juego de Super Rare, editado por ellos en físico. Juego de gestión del castillo, que además creo que está en proceso de creación el segundo, el Yes Your Grace 2. No sé si llegará físico el segundo. Y este Eva lo tiene en un pedestal también, le gusta mucho a Eva. Hola Vittorio, guapo. Además, tenemosla aquí, Eva tiene la aquí para jugarlo yo, dice. Dice Naranjita, hoy me gustan todos. El Lurk, Naranjita, el Lurk. Yes, Your Gaze. Mira, a Jack le ha gustado mucho. Pues este ya, ¿te acuerdas? No sé si te acordarás del catálogo de Super Rare. Este les costó mucho venderlo. Este estuvo casi un año en stock en la página de Super Rare. Y era una pena, porque realmente a nivel calidad es muy bueno. Pero bueno, ya se vendió todo, ¿eh? Ya no hay. Bueno, y esto es una cosa que yo no lo entiendo. El Faith de un Holy Trinity lo va a distribuir Meridian. Estas 3 aventuras, o 3 capítulos, de PC, en físico en Switch. Creo que sale este año, a final de año, ya está el pre-order. Esta locura, esta bizarrada, va a llegar físico a Switch. Yo me pincho y no sangro. O sea, una cosa increíble. A ver, para los amantes de este tipo de juegos como nosotros, está muy guay, pero bueno, no sé si esto van a vender mucho. Además, ya te dicen que viene en inglés. Incluso en el pre-order te avisan que viene en inglés. O sea que es un juego que necesitas el idioma, las semi-aventuras gráficas. Y si ya te viene en inglés, pues no sé lo que vendrá, ¿eh? ¡Hombre, Lobo Loco! Muchas gracias por ese pedazo de raid. Hola, guapo. Aquí os dejo canalcito de nuevo. ¿Qué pasa, guapo? Aquí estamos con el especial 8 de juegos físicos Pixel Art en Switch. Hola, guapos. Buenas noches, Raspita. Hola, Rosa. Hola, Dejan. Aquí estamos con los juegos que vamos repasando en estos especiales. En este caso ya es el especial número 7. Hacemos que son casi 700 títulos gráficos, gráficamente pixel art en Switch. Una locura. Y aquí tenemos otro. Este lo jugó Eva en directo. El Touhou, dentro de la saga Touhou. El Mistias Izakaya. Un juego Touhou que salió en Japón con inglés. La edición física lleva inglés. También lo tenéis en Steam. Pixel art. Y el cual es una especie de Animal Crossing. Una especie de juego de gestión en el pueblo. En el cual pues tienes que... gestión... pesca, tienes minijuegos. Eva lo jugó aquí en directo, le gustó mucho. Dentro de la saga Touhou, que no deja de ser, son doujinshis, especie de Project Touhou le llaman, en el cual muchos estudios pequeñitos se embarcan en proyectos diferentes, shooms, juegos de gestión, RPGs, de lucha, bullet hells, hay un poquito de todo. Y en este caso este también llegó físico. Y la alegría fue que aunque no ha salido en Occidente, lleva inglés en el cartuchito en la edición japonesa. Muchas gracias, Novo. Gracias, guapísimo, por la raid. Aquí arriba os he dejado el Twitch de Novo, por si no lo seguís, para que le hagáis un super follow. Touhou Mistias Izakaya, nombre del título. Y uno que nos llegó aquí hace poquito, el año pasado. No, el año pasado. Sí, creo que fue para el año pasado, finales del año pasado. El World of Horror, un juego el cual ya os acordáis que cundió el pánico por la distribución, pero bueno, no había problema porque era Just for Games, el editor francés, que edita o publica a nivel bastante masivo sus títulos. Aunque una primera jornada fuera a agotarse en España, sabíamos que iban a ir más, además son multi 4, multi 5. Y este juego, esta aventura
con toques roleros, muy, muy, muy Junji Ito, el mangaka del terror o el dios del terror japonés, el señor Junji. Como podéis ver, además música muy guapa. Y este también es uno de los que tengo ahí pendientes para jugar, la verdad. Porque es como mínimo muy loco. Y si no, pues que nos lo juegue Naranjita en su canal, que juega todo terror, a ver qué nos dice, ¿eh? Este World of Horror. La verdad es que la estética es brutal, ¿eh? Es muy Junji. World of Horror. Sí, Maite, para Naranjita, ¿eh? Este tiene que gritar más o menos como el de Alien. Por cierto, Naranjita, Pini, ¿qué tal el Alien? ¿Las pasacanutas o no? Yo lo pasé mal, ¿eh? Yo fue uno de los juegos que más me costó habituarme a meterme en taquillas. Bueno, el Pizza Tower. Un juego que se nos anunció este último Nintendo Direct. Juego, como podéis ver, plataformas, un runner, plataformero, pixel. Pues la alegría es que la gente de Fangamer anunció en un tweet, incluso puso lo que sería la Collector, que va a llegar en físico a Nintendo Switch. Encima con Collector, este Pizza Tower. Otro más que llegará, comentan que llegará, se pondrá el pre-order próximamente, no sabemos cuándo, pero esto va a llegar físico a Switch. Dice que Maite que bajar el volumen con Naranjita, ¿no? Precioso el alien. ¿Pero es precioso el alien o que te gusta el juego? Porque ya el alien muy guapo no es, ¿eh? Sobre todo cuando aparece y te engancha. Pues eso, que el Tower Pizza, otro más que llega físico. Y este la verdad es que me ha sorprendido que llegue, ¿eh? Bueno, este sí que ya lo tenéis en el mercado. Este Vernal Edge. Este lo ha editado la gente de Retard Games. Y en este caso Selecta lo trajo Retail a España. Bastante interesante. Creo que es un tapadete. Es uno de esos juegos tapadetes del catálogo que sale sin pena ni gloria y es bastante guapo. Mirad a nivel gráfico, que está muy bien el pixel. Tenedlo en cuenta si os interesa una rebajadita o lo veis en alguna cestita. Este Vernal Edge. Dice Naranjita que el sonido que tiene, me da más yuyo que el propio Alien. Hombre, es que eso es un juego de terror. Si no tiene una buena ambientación, música, sonidos, luces ambientales, no es un buen juego. ¿Qué pasa, Nuevo Loco? Hola, hermanos de Mika, ¿qué pasa, guapo? Pero es un rayo alien. Sí, claro, estabas despidiendo de invitado, muchas gracias, Te he hecho una pequeña promo, digo, estará el hombre liadísimo, que no sé si tenías podcast, ¿no? Hoy. Hombre, también tenemos a Doctor Palanca. Brote Raid. Aquí os dejo el canacito de Doctor Palanca. Otro grande. Y en este caso, de los point and clicks de las aventuras gráficas. Muchísimas gracias a ti, a tu gente, por pasaros por aquí. Hoy estamos con el especial 7 de juegos físicos estética pixelar en Switch. Que es brutal el catálogo. De hecho, ya llevamos. Este es el 7º programa. Estamos haciendo más de 80 títulos que han salido en físico en Switch pixelar. Y creo que llegaremos casi a los 700 y pico juegos. Brutalísimo, brutalísimo. Y bueno, un juego. Este Lovecraft Untold Stories, que llegó físico en los primeros andares de la consola de Switch. Título español. Bueno, el juego no lo han hecho españoles, pero sí lo que es el dueño productor del equipo. Es un equipo Blini Games, me acuerdo que era. No sé si se acordará Eva. Es Blini Games. El cual, si veréis que es afincado en Rusia porque él vivía en Rusia. El español que es dueño del equipo. Y este juego lo sacaron adelante, este Lovecraft Untold Stories, muy guapo. Nos lo editó en físico Badland Games, en PlayStation 4 y en Switch. A pesar de que luego pudimos, como cuando entrevistamos al equipo de Blini
nos pudo confirmar que aún no han cobrado por lo que supuso las ganancias del juego. Imaginad, Vanland se piró, dejó a mucha gente en la estacada, cerró títulos, la estampida y la pobre gente de Blini no cobró un duro sobre el juego. A pesar que el juego es un juego real, ya sea en Switch o en PlayStation 4. Una pena. Bueno, aquí está haciendo Eva a promo, a foro, a Rosa. Muchas gracias, Eva, guapa. Oye, hermanos de Midgar, me pregunta Eva, y tú también tienes canal. Si tienes canal, nos lo pones por aquí o te hacemos una promo, ¿eh? Y aquí ya sabes que hacemos a compañeros, les echamos un cable a todos, ¿eh? Bueno, y aquí tienes el Spirit Tea. Spirit Tea ya se ha abierto el pre-order hace un par de mesecitos, sabíamos que iba a llegar. Lo edita Merche Games, la gente de Signature Edition. Llega a Switch. Este juego de gestión pixel, como podéis ver, parece que no va a llegar a otras plataformas que no sean la de Nintendo Switch, de Spirit Tea. Y es un juego que Eva lo tenía esperando hace mucho tiempo. Al final se ha confirmado la salida. Nos lo trae Tesura, este Spirit Tea. Mira, me dice, tenéis canalcito. Aquí os deja el canalcito de los vanos de Midgar, Eva. Twitch. Brutal, hermanos. Y nosotros, mira, que nos tenéis que recordar estas cosas, que no estamos en todas, ¿eh? Muchas gracias, don Robert. GR, muy buenas noches. Bueno, Duck Game. El Duck Game es un juego... Bueno, yo tengo que reconocer que en su momento no me hizo... no aposté por él. Pero la gente parece que le gustó. Un juego que sacó Limited Run Games, un juego de plataformas y acción. Bastante loco. Para Switch. Eso sí, la portada era brutal. La portada era muy guapa. El Duck Game. Muy chulo. Y es bastante bizarro. Eso sí, ahora estuve mirando precios y ya no me gustó tanto el precio que se está poniendo en reventa el juego, el del Duck Game. Porque digo, este no lo tenemos y madre mía, está un poco subidito. Está un poquito subidito. Just get to the point. Play it with friends. Play it alone. Play it everywhere. Oh, Bueno, el Baba Is You. Baba Is You fue una alegría que lo editaran en físico, pero lamentablemente no llegó fuera de las fronteras americanas. Este juego, al que mucha gente ha jugado, tuvo muchísima moda, muchos streamers jugaban en su momento. Sí que llegó a Switch, de momento creo que es exclusivo en Switch. Tiene muchos premios, este Baba. Eva, no sé si la escucháis, la pobre está casi afónica. Juego de puzzles, el cual ha creado muchísima escuela de videojuegos sobre el tema. De niveles... Mira, dice que Eva, que la Indie Dev, el estudio va a tener un taller sobre creación de videojuegos, ¿eh? Así que tenerlo en cuenta. De Baba Is You. No sé si Video Game Plus les quedará algo de stock, creo que se agotó en su momento. De Baba Is You. Pero bueno, el Tales of the Neon Sea, juego español. Y este sí que llegó aquí. Este lo distribuyó Tesura. Juego muy bonito, muy chulo, muy cyberpunk. Es un juego de Jack. Seguro que muchos de vosotros ya lo habréis jugado. Interesante. No sé si Naranjita también lo ha jugado. Lo que pasa es que me dice Eva que no le gustó el puzzle. ¿No te gustó, Naranjita, el de Tales of the Neon Sea? Juego más lento, mecánicas más lentas. ¿Te lo pasaste? ¿Te gustó o no te gustó? Me dice Eva que no te hizo muchísima gracia. Es un juego lentito. De ver mecánicas.
Los puzzles muy chungos. Es un juego que tiene pinta de ser... de pensar, de pensar. Si os gustan quizá mecánicas más rápidas, quizá no es un juego para ir muy rápido. Es un juego más de pensar y poquito a poco. Dice Jeje que es perfecto para él. En directo es una historia jugarlo, pero es lo que hay, Naranjita. Nosotros cuando hacemos, bueno, ya sabéis, juego a ciegas, me compra, consigue los juegos Eva y yo no sé lo que juego. Y te lo encuentras aquí, unos son más fáciles, otros más difíciles y al final aprendes, Bueno, el Alex Kidd in Miracle World, este juego de Sega, esta franquicia de Sega, que recuperó un estudio español, el cual, como podéis ver, está bastante guapo. Hay gente que no le acabo de hacer. Pero claro, digo yo, ¿qué esperaban que era un Alex Kidd? Es esto. Es esto, o sea, el juego, como remaster, como dicen a veces, es muy bueno. O sea, mantiene la esencia del original. De hecho, podéis jugar al original. O sea, podéis jugar gráficos de Sega Master. Mantiene la esencia. Lo que, claro, jugar un juego de estas características, este tipo de gameplay, a día de hoy se puede hacer más durillo. Las ediciones muy guapas también, muy guapas las ediciones. Bueno, el Wonder Boy, el Monster Trap es una burrada. Ese es muy guapo, ¿no? Eso es muy chulo. Y aquí tenéis el Retro City Rampage Deluxe, un juego que el estudio primero sacó en Vita, luego sacó en 3DS, lo sacó hasta en PlayStation 3, también llegó a Switch. Este juego 8-bitero, pixel muy guapo, muy buen juego, la verdad, de Retro City. De la gente de V-Blank, los americanos. Hasta Wii ha llegado este juego, hasta Wii. Y su secuela o semisecuela, en este caso intentaron que se asemejara más a un GTA loquísimo, pero con estética 16 bits, mejor pixel. También lo distribuyó la gente de V-Blank, del propio estudio. También salió en Vita, también llegó a Switch. Me gusta más la verdad es que sí, tengo que reconocer que este tiene más acción. Es mucho más cañero el Shakedown Hawaii. Aunque veo comentarios y hay quien se queda más con el anterior, Y ahora vamos a un juego que para mucha gente ha marcado época. De hecho, Triple India ha hablado varias veces de él. Este juego, que es pixel, aunque representa muy bien la estética 3D. Es de esos juegos, A Short Hike, que el pixel está tan bien implementado que incluso parece que tenga polígonos. A Short Hike a nivel de programación es brutal. Y luego como juego es muy bonito, muy precioso. Lo sacó Super Rare Games en Switch. En varias ediciones, incluso en la Collector. A muchísima gente le ha encantado el hecho de esa travesía, de tener que llegar a la cima de la montaña. Muy, muy recomendable. A Short Hike. Que Eva no hace más que hablar, la pobre. No puede ni hablar, no sé si la escucháis. Está media fónica y dice que mucha gente se ha iniciado con los Cozy Games con este juego y se ha enganchado a jugar a otros. Dice Naveche que de los anteriores que le gusta más el primero. Dice nocilla foie gras, como dice de cambio. Sí, es lo que comíamos antes, la nocilla al foie gras. Nocilla, foie gras. De la Piara, además. Yo era de los de la Piara. Había gente que era de... No, de la mina, perdón. Mi hermano era de la Piara, yo era de la mina. Wife Quest. Bueno, este juego es un juego de plataformas, de acción, de esta wife, de esta mujer. No mujer porque sea de género, sino porque está casada.
y tiene que ir a buscar al marido, que le han hecho pupita, y recuperar al marido, y aquí es la que toma las armas, es de armas tomar, y es la que lleva el peso de la espada. Es un juego pixel, como podéis ver, muy chulo. De hecho salió limitado en PlayAsia hace un tiempo en PlayStation 4, pero la gente de Premium Edition Games, la gente este equipo americano, lo editó hace muy poquito en físico en Switch, de manera limitada. De hecho ya nos han enviado, ya nos llegó el nuestro. Este Wife Quest. Y para Eva dice que aquí hay empoderamiento total de la mujer, sí. Mira, Eva ya tiene especial para hacer juegos en la que la mujer está bien empoderada, ¿eh? Ahí ya unos cuantos. Este Wife pues a nivel gráfico es muy bonito también. Muy buen pixel. Tiene ese punto cómico, de humor. Es muy chulo, la verdad. A mí me gusta mucho. Luego la edición es muy guapa. La edición que, bueno, no, la guardé el otro día. Ahora Eva no la encontrará. Que es una edición cajita, como si fuera cajita de NES. Muy guapa. Bueno, ya hace muy poquito. Esto ha salido a la venta. Hace un mes y medio. El Nocturnal. Juegarral que la gente de edición de Pixel Love, Editions Pixel Love, los franceses, cómo no, llevan un tiempo haciendo las cosas muy bien. Plataformas de acción, toques de Metroidvania, toques. Pixel muy guapo. De Nocturnal. Que de hecho además hay una edición exclusiva de su página con cajita de cartón que aún no tienen que enviar, por cierto. Aún no lo tenemos en casa en físico, aunque ha salido la versión retail en España. De este Nocturnal. Y vamos de francés en francés. Vamos a los franceses de Radar Games, que nos editaron el Tokoyo de Tower of Perpetuity. De Tokoyo. Tengo que reconocer que a mí este pixel me encanta. Este pixel más deformed, más cute, me gusta mucho. Me encanta. Y creo que ahí va también. Parece que lo hemos hablado. Este juego además tiene edición deluxe, esas ediciones con cajita de cartón, exclusivas de la web de Retard. Aunque la gente de Selecta nos trajo aquí la versión retail, que ya salió, de este Tokoyo. Tokoyo. Dicen a veces que donde vivía no había nocilla, solo Nutella o su equivalente marca blanca. Y de foie gras, pues el de verdad, pero solo en Navidad. Bueno, claro, el foie gras es el de pato, ¿no? Porque ya sabéis que aquí el foie gras... aquí es el de cerdo. Aquí era el de cerdo, la mina o o la piara, ¿eh? Sí, Naveche, yo creo que a nivel Europa, ahora mismo, editores, están los franceses, españoles y luego en menor medida los ingleses, cuidado. Tenemos a Meridian, a Tesura, Selecta, Francia tiene a Retard Games y otros tantos. Y ahí tenemos a Super Rare y algún editor más francés, pero... Estamos hablando de editores, no desarrolladores de videojuegos, estamos hablando de publishers. Pero lo que sería el Francia-España últimamente están un poco... bueno, Meridian lo está editando todo. De hecho ahora está importando sus ediciones básicas, como este Evil Nan, que es de ellos, que va a importar a Estados Unidos.
Y aquí tenéis el Shanabi. Este título Cyberpunk muy cañero, de acción plataformero, pixel muy chulo, Shanabi, de un estudio coreano, el cual también Naveche lo ha traído Retard Games, que también traerá Selecta a España, además en 2 ediciones, hay sencilla y collector, y en principio sale dentro de un mes, creo que ya sale ya la fecha de salida de este Shanabi, y que pinta, la verdad, pinta espectacular. Shanabi. Vamos a otro más. Este caso sí que es del publisher inglés Super Rare, de un GTA vista isométrica loquísimo como el Streets of Rogue, que ya lo están enviando, por cierto. Nos envió un mensajito Super Rare que ya enviaba el juego, que está en camino. De hecho, ahora, precisamente, en el último Nintendo Direct se anunció que la segunda parte de este juego va a llegar a Switch. Como podéis, un juego muy loco, vista isométrica, matado a Tokiski. Y que bueno, que salió por la página limitada de Super Rare. Y aún creo que quedaba un poquito de stock si a alguien le interesa el juego físico de Super Rare. Mira lo que va a comer Eva, Naveche. Le ha recordado que esto existe y ahora se ha ido corriendo a la cocina y me lo está enseñando a buscar, a comerse un poquito de nocilla. No, nocilla no, de Nutella. Nutella. Con una tostadita. Nutella, Nutella no te la comes, Nutella. Bueno, Streets of Rogue. Bueno, esto es un juego muy recomendable. ¿Os queréis reír un rato? Pasar un rato muy divertido. There is no game. Es un point and click espectacular. Es una partida de olla increíble. Esto es el juego. La IA es, en teoría estás luchando contra la IA del juego y superar sus problemas, sus rompecabezas y sus puzzles. Espectacular. Qué divertido es. Es muy divertido. Este juego salió físico hace un par de años. Lo editó de manera exclusiva y limitada Limited Run Games. No sé si era muy caro en segunda mano. Creo que tenían algo de stock. Video Game Plus os interesa. Y si os interesan las aventuras gráficas, es una de las mejores. Muy buena. Bueno, The Game Kitchen. Aquí tiene su primer jueguecito. El que cogió mucha relevancia en Steam y que la gente... Creo que fue Tesura, no me equivoco. No lo trajo físico. The Last Door, este point and click tan minimalista, ese muy 8-bitero, incluso muy microordenadores, ¿no? Pero que la historia es muy buena. Este The Last Door. Dice Alacrán HS que es un tremendo este juego. Sí, además de notas brutal, a nivel de notas el juego altísimas. De hecho, la gente, creo que de Tesura sacó 2 ediciones, una edición más gordita con cajita de cartón. El cartón de Tesura ya sabéis que es así, muy blandengue, pero bueno, sacaron una edición más gordita y le es sencilla. De este Last Door. Esta edición son, si las tenéis, pues os interesa. Bueno, y ahora una cosa muy guapa. Esto fue una sorpresa que Super Rare lo editara. El Weaved. Este juego es de plataformas, de la arañita. Es original a más no poder. A ver qué os parece. No sé si lo conocéis. Esto es una cosa preciosa. El Weaved. Qué precisidad de juego. Original a más no poder. Eres una araña. ¿Una araña o un araño? No sé. Creo que es un araño. Creo que el pajarraco se te lleva a la pareja.
Como veis, el gameplay es muy chulo. Editado por Super Rare, los ingleses, el publisher inglés. Duró más de lo esperado, porque era un juego que yo pensaba que se agotaría de entrada las primeras horas. Y al final duró un par de días a la venta. Este Weebet. Y ahora vamos a uno de los juegos que marcó tendencia en sus inicios. El juego tiene ya 12, 13, 14 años, no sé cuántos tiene ya. Super Meat Boy. Que el primero sí que es pixel, ya no el segundo. El Meat Boy. Y bueno, aquí ya sabéis que lo que es morir, vais a morir. Cosa mala, malísima. Vais a morir un montón de veces. Vais a ser carne de cañón. Sangre, sangre, sangre. Y esto además lo editó en Switch, lo editó Limited Run Games. Aquí sí que llegó en PlayStation 4. Creo que fue exclusiva de Game. Exclusiva de Game. Y llegó en PlayStation 4. Bueno, juego de puzzles. Este Unpacking. El cual nos van destrayendo una historia. La historia de los personajes. A través de ir desempacando y colocando de manera fehaciente todo lo que quitamos de las cajitas en su lugar. Un juego que ha tenido muchísimo éxito, que a muchísima gente le ha gustado. Teníamos muchísimas ediciones para elegir. Lamentablemente no llegó aquí a Europa. Teníamos la opción de comprar la edición de Limited Run Games o la de Super Deluxe, los japoneses, que son primos hermanos de Limited Run. Teníamos esas dos ediciones. Tanto la japonesa, bueno, y la americana llevan inglés. De este Unpacking. Bueno, ¿y esto qué? ¿Os habéis dado cuenta aquí, no? De la GameCube, ¿no? Aquí tiene la GameCube azul. Ni la Play... Pero, bueno, aquí tiene la PlayStation 2. Mira, tiene la PlayStation 2 con 3 mandos. O sea... la PlayStation 2 con 3 mandos y aquí la GameCube con un mando azul y uno rojo, ¿eh? No me había dado cuenta que tenía aquí la PlayStation 2. O sea que bien, bien. Le pegan a esta gente. Huele a plástico y yo no he sido, dice Macar. Sí, Naveche, hay que hacer cositas para hacer fotitos extrañas y tienes que hacer cosas raras. Como has podido ver. Un poquito caótico, sí, en ese sentido. Bueno, el Yuppie Psycho, de un estudio gallego. Y supongo que ya sabréis. Yo creo que Lokimara sabe de qué estudio es el que ha hecho este juego, que luego lo veremos, ¿eh? Supongo que lo sabéis, ¿no? Es de un conde, ¿eh? El primero que hicieron. Pero luego nos siguieron la estela con este, que también en este caso lo editó Tesura, este Yuppie Psycho. De este Yuppie que hay muchas muertes, muy loco. Baroque de Kai, Lokimara, sí, Conde Lucanor. Ese juego de terrorcito tan bueno. Y los dos nos ha salido en Switch. Este también salió en PlayStation 4. Y gráficamente su pixel
es muy reconocible. Y aquí tenéis el que estábamos hablando con Loki, el de Connor Lucanor, un juego magistral del equipo Baroque de Kai, equipo gallego, esperando su siguiente juego con ansias. Muy buen juego además, tuvo mucho éxito internacional. Este fue el publisher elegido, fueron los ingleses, fue Merge Games, que incluso nos llegó una asignatura, incluso en Vita también. Llegó a Vita la Signature Edition. Juego loquísimo, como podéis ver, cabras locas, ¿eh? Este, The Conde of Lucanor, Conde Lucanor. Y que la versión de Switch, nosotros la compramos hará, ¿qué hará, Eva? 3 añitos, 2-3 añitos. Nos costó mucho encontrarla, ¿eh? Muy, muy difícil de encontrar. No tuvo demasiada distribución. No sé cómo estará a nivel de precios, pero nos costó mucho encontrar la versión de Switch hace 3 años. Wizard of Legend, otro juego de Limited Run Games. Y este es muy guapo. Este incluso podemos jugar en cooperativo a nivel local, también online, con compañeros. Y es muy chulo. La gente que lo ha jugado le encanta el tema de combos, de ataques, mazmorreo, muy guapo. Como podéis ver, vista isométrica, magias, bastante rolero. Este Wizard of Legend. Y si no me equivoco, el equipo del estudio estaba trabajando en la secuela del juego, el Wizard of Legends 2, que creo que se mostró en el último, en la Gamescom. Bueno, vamos a otros point and click, en este caso The Dark Side Detective, el 1 y el 2. Y los dos nos han llegado de la mano de Super Rare Games. Y el primero, en su momento, se nos escapó. Lleva lamentándose. ¿Y por qué se nos fue? ¿Y por qué no lo compramos? Digo, yo qué sé. Pues porque no contábamos en aquel momento con él, no sé. Se nos escapó. Bueno, luego tuvimos suerte, lo compramos a un precio muy bueno. Creo que fueron 55-60, ¿no, Eva? Más o menos. El precio que realmente nos hubiera costado importarlo. Porque claro, son 46-47. El precio de los juegos con el cambio de la libra más envío se queda en eso. Así que lo pudimos hacer a un precio el adecuado. Y menos mal, porque al poco salió el 2 y se ha encarecido la cosa. Muy buenas aventuras gráficas. Muy el estilo pecero de hace unos años. Aunque el pixel, como veis, es muy 8-bitero. Investigación muy buena, detectivesca. Este es el primero. Y luego tenemos el segundo, que no viene como 2, sino viene como A Dark Side Detective, A Fumble in the Dark, que editó hace muy poquito en Super Rare Games, que también se agotó. Y para los amantes de las aventuras gráficas, sobre todo de investigación, buenos puzzles, pues está genial.
vosotros que os gustan las aventuras gráficas, y si os gustan, ¿qué preferís? ¿Una aventura gráfica moderna, no pixel, digo, gráfico actual? ¿O una aventura gráfica con pixel? No sé, yo me considero... Me gusta todo, ¿no? Pero realmente veo el pixel en aventura gráfica y me encanta. Pero cuando ya no es pixel, no sé qué me pasa, que las aventuras gráficas me cuestan más que me entre. Supongo que será muy mío, pero me cuesta bastante más. Bueno, una visual novel, otra más. La Hoka Haze, de llevar a una cafetería. De hecho va a salir en Steam con inglés, porque es una visual japonesa coreana, o asiática, creo que es coproducción. Y si os interesa, está en pre-order la edición coleccionista del juego con inglés en PlayAsia. Además un precio muy bueno, creo que son 35 o 40 euros al cambio. ¿Te gustó bastante la última de Monkey Island? A ver, sí, no me disgusta, pero claro, veo el pixel de Monkey de hace unos años. A ver, aunque no está mal, ¿no? Es verdad, no está mal gráficamente la última de Monkey, pero me tira... Y me pasa solamente, casi exclusivamente con las aventuras gráficas, a veces. Con otros géneros no me importa tanto. Bueno, otro juego distribuido por Tesura, en este caso el Zombie Night Terror. El Zombie Night Terror es un juego de estrategia. Sí, es un juego de estrategia, el cual aquí los zombies son los que mandan. Sí, es bastante curioso, bastante loco. Y aquí lo que tienes que hacer es, con tu horda de zombies, es comerte a todo Cristo. Diferentes zombies. Hay gente que este juego no sabe que ha salido físico. Lo editó Tesura Games en edición sencilla y además en su típica cajita de cartón blandita también. No puedes con el estilo Flash en Zooms. Mira, en Zoom lo soporto, ¿eh? En Zoom sí que no me importa tanto. Fíjate, ahí no me disgusta si el juego está bien, ¿eh? Si a nivel de gameplay es bueno. De este Zombie Night Terror. Bueno, un juego que sacó Merge Games, el publisher inglés, Signature Edition. Este Dungeon of the Endless, un juego dungeon con toquecitos de roleros, que tienes tu equipo, habitación por habitación, muy clásico, de avanzar poquito a poco, bastante difícil y que la verdad bastante desaparecido a nivel de mercado, y olvidado también, y no estaba nada mal. También salió en PlayStation 4 este Dungeon of the Endless. Pero es bastante durillo, ¿eh? Es bastante durillo, el juego es bastante durillo. De hecho, aquí lo curioso es que es propiedad de Sega, el título. Propiedad de Sega. Transirubi. Juego, en este caso también de Super Rare, de los creadores de Kamiko. No sé si ya hablé de él, de Kamiko, del juego de B-Side Games, el publisher japonés que editó Kamiko con inglés. Pues los creadores de Kamiko, de ese juego vista isométrica, de este mismo pixel muy molón, de ese pequeño estudio japonés,
Nos trajeron ese Transhirubi, juego de plataformas con toquecitos de Metroidvania, sin serlo. Más plataformas, acción que otra cosa. A nivel gráfico y visual es muy bonito. Que también editó Super Rare Games de manera limitada. De Transhirubi. Me gusta mucho, no sé, este pixel tan sencillito y colorido me encanta. Muy bonito. Y ahora ya vamos por palabras mayores. Otro de los juegos con los que Square Enix esta generación. Hoy ya hemos visto el Triangle Strategy en este episodio. Y ahora nos vamos al Star Ocean The Second Story Air. Que lamentablemente el primer episodio no nos llegó en físico. El primero no. De estos remakes de los juegos editados en PSP. Que tengo aquí en casa. Los tengo en casa. Muy buenos Star Ocean. Mejores que incluso los hermanos mayores de consolas mayores. Muy buenos juegos. Y que Square nos hizo este remake con este motor gráfico tan bueno, tan guapo, y que editó el año y medio, hace casi dos años ya, por la tontería, para Switch y otras plataformas. En este caso hablando de Switch, otro más, y creo que es uno de los que pondría pixel art conjuntamente con otros tantos en casi obligatorios a tenerlos en Switch o PlayStation, si es el caso la tenéis en PlayStation. Un lavado de imagen brutal que le hicieron al juego. Allow me to say, I'm honored to make your acquaintance. New illustrations have been added to story events and private actions. These new illustrations will add a new level of immersion to your adventure. Star Ocean The Second Story Air. En fin, hay cosas que hace Square bien y cosas que hace Square mal. Por cierto, ya lo diré el domingo, ya que está hablando no de Square, sino en este caso de Koei. Ya hace unos días que lo sabía, se filtró a través de la página web de Koei Tecmo. Ya sabéis que el Atelier Yuria, que salió en este último Nintendo Direct, va a ser el primer atelier que va a llevar subtítulos en español. Eso es una pasada. Después de tantísimos años que nos venga un atelier con español es increíble. Pero lo decepcionante es otra cosa. Es que no va a llegar la edición física de Switch a Europa. Lo van a sacar solo en digital. Totalmente en digital. Así que, Keiko, si lo queréis, compañía, hay que acudir al mercado americano para la versión de Switch. Eso sí, la versión de PlayStation 4 sí llega a Europa. En cambio, en Estados Unidos no llega la versión de PlayStation 4. Es que es una locura lo que está pasando últimamente con las ediciones. En PlayStation 4 llega el Atelier a Europa. También PlayStation 5. Y llega Xbox. O sea, Xbox, que es la minoritaria, va a salir en todo el continente. No sé qué está pasando. Y en Estados Unidos sale la de Switch. Y en Europa solo la digital. Es una cosa extrañísima, y más editando en Xbox, que apenas se habían editado juegos de Atelier en Xbox, ahora sale en Xbox y sale también en Europa. No lo entiendo, pero bueno. Así que nada, habrá que hacer el pre-order o comprarlo en territorio americano, porque en Europa no va a salir. Bueno, y eso no es que lo diga yo o lo diga la gente, no, es que lo pone en la página web de Koei digital. En cambio pone PlayStation 4 físico, tal, y en Switch pone digital. En fin, cosas de ellos. Bueno, el Knights and Paper, este RPG tan loco, el cual tiene dos títulos, el Papers 1 y 2, llegaron a un pack los dos juntitos al inicio de los juegos publicados por Super Rare. En fin, juegos extraños, estos
Papers, pero bueno, muy chulos. Aquí la premisa es muy diferente. Y la pena que estos juegos son los primeros editados por Super Rare, que están bastante difíciles de conseguir. Y en money, hablando de dinero, bastante caro. Monsters to fight, like spiders and skeletons. Nothing terrific. Didn't you have dragons back then? Of course we did. We also had books. I still prefer dragons. I would have beaten them all. Y aquí tenéis el Melty Blood Type Luminia, que al final consiguió Eva la Collector de este juego 2D, pixel precioso, de esta serie de anime, que también tiene visuals, y que aquí Jack os puedes poner un exponente que él también lo tiene. Yo ahora vengo, voy un momentito al servicio, ahora me acerco. なるほど。おもちゃに殺されるのが好きなんですね。オープンユアマジックサービス。行くわよ。行くわよ。パルクイド。それトリックだ。沈みなさい。星。ここからまだまだ。パルクセック。愉快。あなたが先生どうです。それだ。そう。行くわよ。的中。返します。行きなさい。見えます。あなたがたまにはね、ここでこっちを上げ直す。それ芋虫みたいにして星の怒りを行くわどや的中でしょ。見えます。制圧しなさい。ここあなたが行くわよ。あなたが目障り行くわよ。行っちゃった。じゃあもう一回ね。ターンユアマジックサーキット。ファイ見つけた。仕上げです。目障りよ。あなたが大好き。 Sí, Jack, este es de los juegos raros del catálogo. Bueno, como dice Jack, es un juego bastante raro y esquivo. Es uno de los mejores, lo tonto, de los mejores juegos 2D de lucha de la plataforma. Muy buen juego, basado serie de animes, mangas y sobre todo visual novels, que tiene bastante longevas desde PlayStation 2. Este Melty Blood Type Lumina salió en PlayStation 4 y Switch, Collector y sencilla. Y nosotros nos hicimos con la Collector hace muy poquito, hace un par de meses, en Amazon.Japón, por un poquito más del precio que valía. Un chollazo que aún no me lo creo, no se lo cree ni Eva. Yo creía que nos iban a mandar, no sé, un trozo de piedra o algo, pero al final nos enviaron la buena. Pues nos arriesgamos, fue un vendedor, una tienda externa a través de Amazon, Japón. Es decir, que podría habernos mandado, no sé, un pastel, un trozo de cartón, que nos envió este. Y como dice Jack, es uno de los juegos más esquivos del catálogo, tanto en Japón como fuera. Hay mucha gente que lo quiere conseguir, porque aquí nos llegó solamente la versión digital y se quedó de manera exclusiva la edición física en Japón. Este Melty Blood. De hecho, hay algún juego más de lucha de Melty Blood. En este caso hay uno más en PlayStation 2. Pero tenemos muchos más juegos de la saga, de visual novel sobre todo, recreando los personajes. Y ahora vamos a un juego también editado en este caso por Retard Games, este Lost Ruins, el cual todavía está en pre-order. Aquí lo saca Selecta, lo trae la edición sencilla de Retard Games, lo trae Selecta. Y tiene muchas reminiscencias y muchísimo influencia por Momodora. Os suena el título Metroidvania de Momodora, veréis que a nivel gráficamente se parece muchísimo. Si bien este Lost Ruin es mucho más sangriento, más de corte más adulto, vamos a llamarlo así, mucha más sangre. Este Lost Ruins. Y es uno de los juegos de Retard que está muy bien. De hecho, Retard, ya lo hemos hablado más de una vez, está teniendo o consiguiendo unas licencias estos últimos 2-3 años para Switch brutales. Está teniendo un catálogo muy bueno y exquisito para Switch. Es verdad que en PlayStation 4 tiene un 50-50 o 60-40, diría yo, de mucha broza, pero lo que es Switch tiene un catálogo muy interesante.
Lost Ruins. Esperando que llegue la versión física. Y ahora vamos con beatemaps. Estos son canela. La trilogía de Ringo Ishikawa. Una trilogía el cual tiene muchísima influencia de los Rival Schools, los Kunio-kun, de esos juegos. Creo que hay parte del equipo que perteneció a ese tiempo, eran programadores de aquello, y se extendieron y les dio por hacer esto. Y este primero es el Defiance on Ringo Ishikawa, un juego, como podéis ver, peculiar, beat'em up, con aventura, con cositas muy guapas. A nivel pixel es precioso y es espectacular. De hecho, este primero se distribuyó, bueno, era de PM Studios y lo distribuyó de manera exclusiva Limited Run Games en aquel momento, incluso una caja coleccionista que venía. Aunque creo que la sencilla ahora se puede encontrar por algún otro sitio. Y esta es una auténtica... Si os gustan los beat'em up y un poquito diferentes, este es vuestro juego. River City Ransom, mi pan. Y como podéis ver, se ve de escándalo de bien. Luego nos sacó, el mismo equipo nos sacó la segunda parte, que es este Arrest of a Stone Buddha. Este juego, la única manera de conseguirlo en físico es con el pack de los dos juntos en la versión japonesa. Y además los dos llevan inglés, es decir, hay la dupla, lo podéis conseguir los dos a la vez. La versión japonesa que lleva inglés los dos en cartuchito. Esta es la secuela o pseudo secuela. Como podéis ver que aquí ya hay armas de fuego de por medio. Y espectacular. Aquí volvieron a sacarse la chorra, hablando claro. Hicieron un juegarral. Me parece increíble. Gráficamente se ve genial. Muy peliculero, muy peliculero. Sí, París, ahí con el tiburón de Renault, ¿no? He visto por ahí. El Renault tiburón. Sí, sí, el segundo es una peli de Takeshi Kitano en pixelar muy, muy bien, sí. Y luego tenemos el último, el Finding Afternoon. Vale, este aún no ha salido físico, pero hay un publisher americano que ya han empezado a sacar las portadas del juego. Lo van a editar en físico. Va a salir en Estados Unidos, no sabemos cuándo. De hecho, ya tenían los renders de las carátulas. Y a ver si, ojalá una trilogía, todo juntito en un pack o donde sea, pero esto tiene que salir también. Aquí además, no sé si lo veréis, pero los combos que hace a nivel movimientos el pixel es una pasada. Hay katanas, hay de todo, incluso hay conducción. Me parece una pasada este juego. Bueno, los tres, en definitiva. Este os digo, se llama Finding Afternoon. El Citroën. Es verdad, la leche, Citroën. Se me ha ido la olla con Renault, sí, Citroën. ¿Cuál os parece el mejor? A mí este tercero... A ver, quizá la ambientación del segundo es muy buena. Es muy buena. Pero es que este tercero, a nivel movimientos, mecánica... Es que es una pasada, ¿eh? De hecho, la carátula será esta portadita. Esta portadita se ha filtrado, bueno, ha filtrado el equipo, el publisher ha filtrado la portadita esta como carátula del juego que será futuro. Bueno, vamos a juegos de estrategia táctica muy nintendera, sin serlo, ¿eh? Beben de su saga táctica por excelencia.
este Wargroove. I won't let you down. Que aquí nos llegó el primero. Aquí nos llegó el primero. Que la gente tanto disfrutó. Para muchos es buenísimo. Llegó hace ya unos añitos para Switch y Play 4. None shall fall while I still stand. Fight me! De hecho está genial este juego. Está genial. That's enough. En la esencia Advance Wars, esa franquicia nintendera, aquí la vemos en exponencia. Eso sí, sin tanques. Interesting. Y después nos llegó el segundo, pero el segundo no ha venido suelto, no ha venido solo. Y solo se ha podido conseguir por dos medios. O directamente por Super Rare Games, que lo han sacado de manera exclusiva y limitada, los dos juntitos, el Wargroove 1 y 2 en un pack para Switch. O la japonesa, que también lleva inglés, directamente importada. También los dos juntitos. Hola, Odorono, hola, guapo. ¿No te saltó el aviso del directo? Pues no te preocupes, guapo. Lo resubiremos a YouTube en unos días. Cada viernes va a poner Eva 1. O sea, va a poner... Ahora está el 1 y el 2 subido. Subirá el 3, el 4, el 5. Este es el 7. Es el 7. Pero va a quedar aquí... En diferido va a estar aquí en la plataforma de Twitch. Y también se resubirá a YouTube. O sea, y además queda un octavo y un noveno. O sea que sin prisa, guapo. Además, mira lo que te dice Macarra, que está mejor el tema, si no... Bueno, ahora vamos con aventuras gráficas. Editó Super Rare del Mipumi Studios, Mipumi Games, un juego ambientado en Barcelona, pixel art, aventura gráfica, que es este, The Leon Song. Venía otro más en el cartuchito, eran dos juegos, dos aventuras gráficas, el otro no es pixel art, pero este sí. Este The Leon Song, hablo muy bien de él, de este par de aventuras gráficas. Ya os digo, esto fue editado por Super Rare Games. ¿Estás con la de PS5 aniversario tú a full, Adorono? ¿Vas a pillar la del Zelda, la Lite o no? ¿O de esa pasas directamente? Porque con la del 30 aniversario de PS5 te compras 3 lites, ¿eh? The Leon Song. Y bueno, esto salió esta semana. The Last Faith. Juego que ha estado mucho tiempo de desarrollo. Kickstarter, el cual no ha llegado todavía gente como Jack, que apostó y dio dinerito como Baker en los Kickstarter. Ya lo tenéis en casita, muchos de vosotros. Pero claro, hay un pequeño problema de rendimiento en Switch, que espero que subsanen. Porque el juego tiene una pinta y una estética brutal, este Metroidvania, que bebe muchísimo de Blasphemous, clona muchas mecánicas, ya lo veréis, clona muchas mecánicas, pero el juego se ve brutal, la música también. Este The Last Faith, dos ediciones, una exclusiva de Game en España y una sencilla en todos los sitios. Leave this place. It is not a destination for a cursed traveler. Dicen a veces, problemas de rendimiento en Switch, no, es modo fácil, no hay modo malo. Sí que hay port, ya lo sabemos una vez. Este juego necesitaba... Seguramente el port de Switch ha sido el último en hacer.
Bueno, es cómo funciona normalmente. Primero hacen el port P0 de Steam, luego empiezan a portear a consolas como PlayStation 5, Play 4 y Xbox, y en la última en el camino Switch, pero necesaria porque es donde sacan el dinero. Realmente donde hay más venta de este tipo de juegos es en Switch, tanto en digital como en físico. Pero es donde menos dinero le meten. Y es donde más tienen que invertir. En fin, es una cosa que nunca entenderé. Bueno, el Unsighted, juego que editó de manera exclusiva y limitada Limited Run Games. Y además creo que hay una edición que creo que la tenemos, con cajita de Super Nintendo muy chula de este juego. Como podéis ver, es un Action RPG bastante chulo. Está dentro del catálogo de Limited Run bastante desconocido, este Unsighted. Y es verdad, no me acordaba. Es un Action RPG metroidmanesco. Como habéis podido ver, el mapa tiene mecánicas de backtracking al más puro estilo Metroidvania, a pesar de que es un juego de vista isométrica. Unsighted. Si no me equivoco, también creo que salió para PlayStation 4, ¿eh? No fue exclusivo de Switch en físico. Bueno, y ahora vamos a ver un juego de PM Studios que no ha llegado a Europa, se ha quedado en Estados Unidos. Y si tenéis que importar alguna cosita americana y os gustan los run and gun y no sabéis qué comprar, y os gusta el pixel art, plataformas run and gun, este Super Alloy Ranger es una gozada. Y esto no ha llegado, y parece que no va a llegar. De hecho, salió hace ya medio añito que nos llegó a nosotros. Y parece que Meridian, que es la que suele apostar por sus lanzamientos de PM Studios, que atrae alguna cosa y otra cosa no, pues esto se va a quedar en territorio americano. Este Super Alloy Ranger. Bueno, sí, Odorono, yo sé que esto no va para ti dedicado. Esto no... O sea, lo de no sabes qué comprar, contigo no funciona, porque tú tienes una lista enorme. Así que tú, como si hubieras oído llover. Pero como podéis ver, está un juego muy chulo. Es una pena que este juego no llegue a Europa. Mira, en este caso nos trajeron Tevi. Tevi sí que llegó, lo trajo Meridian. El Tevi lo trajo Meridian de PM Studios, pero este no lo ha traído. Es de la misma época, ¿eh? Salieron los dos a la vez, por parte de PM Studios. Super Alloy Ranger. Como veis, el pixel es muy guapo. Una pena. Pero bueno, hoy en día, gracias a tiendas como Video Game Plus, Amazon.com, etc, pues bueno, estas cositas son más fáciles de traer. Bueno, uno de los títulos que más me han marcado en Switch, me ha gustado, tengo que decirlo, aquí lo tenéis, Valfaris. Esto es locurón, este run and gun, esto es un vicio, sangre a los botones, música rock and roll heavy total. ¿Qué deciros? Me encanta. Valfaris. Brutal. Y a ver si este Valfaris Zoom que nos tienen preparado, que ya te lo tenéis en digital en Switch, nos lo editan en físico ya prontito, ¿eh? Este lo trajo Merge Games, Signature Edition.
en 2 ediciones, la Signature, gordita y la sencilla. Valfaris. Muy un pasote. Pero bueno, los inicios del estudio de Big Sugar es este, el Slain Back from Hell. Y aquí tengo que decir que bueno, nos llegó ya la versión buena, porque esta versión, tanto en Steam como en los inicios de Play 4, estaba rotísima. Este Metroidvania, duro como el solo, tiene muchas cosas Souls, muy Soul-like, es decir, un juego muy difícil, con mucha música heavy también, muy característica del estudio, como Valfaris. Pero que ya la versión de Switch, que llegó posteriormente a la versión de Play 4 y PC, ya llegó mejor, porque estuvo muchísimo tiempo, muchos problemas al inicio, os digo, un juego, el primer juego del estudio, pero bueno, ya el juego está bien acabadito. Eso sí, sigue siendo muy difícil, muy difícil. Gracias a verse, que aproveche. Y que también es difícil encontrar la versión física de este juego editada en España. Yo me acuerdo, no sé si se acordará Eva, que estaba rebajada en liquidación en FNAC a 14,90. Imagínate, tenía 3 o 4. No lo quería nadie. El dios del metal a este Slain. No lo quería nadie. Ahora todo el mundo lo busca, el Slain. Bueno, Legend of Keepers, juego de táctico RPG, que lo va a traer Retard Games, en este caso los franceses, en 2 ediciones, sencillita, y una Collector con una cajita Super Nintendo. La gente de Selecta nos trae aquí la sencilla, juego que ha gustado bastante en Steam. Como podéis ver, también es Pixel. Y que tenéis para reservar. La sencillita, supongo, aquí en España, por parte de Selecta. Te vais a gastar. Este Legend of Keepers. Bueno, y otro juego que este caso la gente de Premium Edition, los americanos, que pusieron un periodo de hace ya un añito, que pronto sacarán ya la edición física. Además son esas ediciones que alguna vez os hemos enseñado, cajitas gordas de llamadas Retro Edition, tipo Super Nintendo. Este juego tan loco como el Vampire Survivors, muy al ese estilo. Este Scarlet Tower, que también lo ponen a un nivel muy parecido, si bien tiene más efecto rolero, creo que tiene más evolución. Pero bueno, es muy el rollo Vampire Survivors, Y tiene que ser una gozada esto, Pero eso sí, frenético como el solo, como podéis ver. Y aquí habrá momentos que tienes que ser un crack. Scarlet Tower. Otro juego que ya, este sí que ya salió de Super, en este caso de Premium Edition. De hecho creo que Eva tiene un reel por ahí, fotitos en Instagram del juego, de la coleccionista, tipo caja Super Nintendo. De este juego que vais a morir un montón de veces. Es un juego que bebe de celeste. Day Bleed Pixels. Pero es muy difícil, ya os lo digo que es muy difícil. Mucha sangre. Plataformas y morir.
La edición es muy bonita, la edición retro con cajita Super Nintendo. Y aquí, como podéis ver, no nos lo van a poner fácil. Vais a morir cientos de veces. Otro juego de Premium Edition. Este fue el primer juego que editaron. Este. Y no otro, este. Super Blood Hockey. Juego de hockey sangriento. Fue el primer juego que editaron en físico la gente de Premium Edition. Y que también luego editaron la gente de Limited Rare, sí, esos del Pup Slinger. Que editaron también en Play 4. Este juego de hockey de más sangre que otra cosa. Bueno, hace poquito, si queréis... Bueno, no, ya la enseñaré. Enseñaré que ya la habéis visto en Telegram. La Collector... espectacular de Pixel Love de este juego. La veréis el domingo. Los de Telegram ya la han visto, en fotitos. De este Vengeful Guardian Moon Rider. De este Run and Gun. Plataformas, acción. Pixel. De los creadores. De Blazing Chrome. Es brutal. Muy buena música también. Increíble. Qué brutal. Este ya salió retail, lo podéis comprar retail, sencillito. Salió para PlayStation 4 y Switch. Pero si queréis la edición Collector, creo que aún le queda stock en Peace and Love. Pero el juego como tal es muy guapo. Otro no dice: en Telegram solo se habla de los tutoriales de representado de Eva. Exactamente. Del Joy Masher, los brasileños. Grandísimo estudio. Peggy 12. Bueno, Cat Maze. Otro juego tapadito de Retard Games, que también llegó distribuido aquí por Selecta. El Cat Maze. Muy chulo. Un plataformas muy guapo. Que, como dice aquí, es un Fairy Metroidvania. ¿Es un Metroidvania? Estética muy momodora. Y que es de los tapaditos también de Retard. Supongo que lo tendréis retail, quizás los game, tal, si quedarán una copia. Pues esto se distribuyó aquí. Y si no, pues tenéis la página de Retard Games, que creo que algo les queda de stock del juego. Tiene enemigos, cuidado, que fácil no es. Tiene enemigos que ole, Cat Maze. Y ahora uno de los más originales, también de Retard Games, el publicado por los franceses. Un Metroidvania Tower Defense. Sí, el Smelter. Tiene dos tipos de mecánicas: Tower Defense, defender la torre,
y metroidvaniero, plataformero. Muy buen juego, este Smelter. ¿Que tú tienes enemigos? Dice Jack. Este lo ha jugado Jack, tú ya, Tobiano. Este Smelter, como podéis ver, muy buen plataformas, Metroidvania. Y luego tenemos nuestras fases de Tower Defense. ¿Qué os parece? Muy chulo el juego. Este Smelter, muy interesante y muy original. Smelter. Como podéis ver, incluso mecánicas para acabar con los bosses bastante chulas. Bueno, el Under Night in Birth, juego de Arc System Works. El Excelate. La primera secuela que había salido en PlayStation 3, luego salió en PlayStation 4 mejorada y al final llegó a Switch, a System Wars, y aquí ya con un pixel muy depurado. Estos juegos de lucha 2D, más desconocidos de la empresa de Arc System Wars, una franquicia más desconocida. Pixel ya muy depurado por parte de ellos. Y que hace poquito nos llegó la secuela, el Inbirth 2, que no lo he jugado. Eso quizá Jack, no sé si le habrá metido mano Jack, que es un grandísimo jugador de juegos de lucha. Le ha metido mano ya a la secuela, que también llegó a Switch. Y ya el pixel aquí está, es exquisito. A new installment in the beloved Under Night in Birth series. Under Night in Birth 2. Sis Celis. A total of 24 characters join the fray. Assorted animations, impressive character details, refined graphics. It's a visual evolution. New moves for every character, along with new mechanics, making this an exciting entry point. Un poquito más de gameplay por aquí, veáis por aquí. 24 personajes. Yo jugué al de Play 3 hace un montón de años. And new in-births gather under the veil of darkness. 待ちくたびれたぜ。こっからは思い切りやっていいんだよな。 Y bueno, ahora vamos a otro. Que este salió en Japón, con inglés, y es un juego de gatos. Pero es un juego de puzzles que lleva inglés. Bastante interesante. Muy sencillito. Este Cats on Duty, que ya también lo tenéis en Steam. Juego de puzzles con la premisa de matar al resto y son gatos armados. Pero bueno, es pixel. Como estamos enseñándolos todos. Aquí tienes otro más. El Cats on Duty. Dice Jack, combos muy largos de combinación de botones y timing. Yo le voy a los juegos de lucha por polla viejas. Street Fighter y Kind of Fighters, ¿no? Como yo. Y Tekken. Yo soy de Tekken. Bueno, los clásicos de SNK y los clásicos de Capcom, sí. Yo también. Yo también. Somos ya polla viejas, ¿no? ¿Cómo dices tú? Bueno, un point and click muy interesante, Cyberpunk,
muy guapo, a nivel estético muy chulo, este point and click, Pixel, que sacó Limited Run Games y que la gente desconoce incluso que salió. Este Virtuaverse. Virtuaverse, no confundir con cientos streamer, ¿eh? Es un juego. Virtuaverse. Verse, ¿eh? Estéticamente muy bonito. Uy, 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 que este es el penúltimo. Nos queda el último nada más, ya acabamos con los 84-85 de hoy. Virtuaverse. Este además, no fue numerado de Limited Run, si os lo preguntáis. Fue distribuido por Limited Run, también lo distribuyó a través de su página en Amazon.com. Si os interesa, creo que quedaba algo de stock en Video Game Plus. Este Virtuaverse. Y ya el último de la noche, este Sunblaze, juego dificilísimo, distribuido por Leoful, ese publisher asiático, propietarios de la marca One Print Games, tienda limitada, que también editan juegos a través de esa página. Es decir, tienen dos vertientes, Leoful y One Print Games. Y este Sunblaze, juego muy difícil, que bebe, como veis, mucho de Celeste y que es una locura. Hay mucha gente que le gusta mucho, pero claro, esto es un juego para morir millones de veces. Si tenéis ganas, ya sabéis, a por él. Sunblaze. Y hasta aquí hoy. Rated T for teen. Hasta aquí hoy. Hasta aquí hoy. Bueno, ¿qué os ha parecido el de hoy? ¿Os faltaban muchos o lo teníais todo? ¿O no os interesa ninguno? Hola Meloblasto, estamos acabando. 80 y pico juegos que hemos hecho hoy. Pixel Art. Madre mía. Neva. Sí, hoy era el evento de Neva en Barcelona, sí. El evento de la gente del bueno de Conrad y su evento. Ha sido esta tarde, Amelo. Esta tarde. Bueno, ya estamos cansaditos, nos tendremos que marchar, ¿no? Por cierto, el Jack que está aquí, el Jack que tenéis aquí escribiendo, y el bueno de Diego, último cartucho, y Barugón, de su propio canal de Barugón, y un servidor, mañana tenemos podcast. Vendremos un pelín antes, a las 8, ¿eh? Porque ya sabéis que se lía, acabamos con 4 horas de podcast. Además, mañana va a ser muy interesante porque va a ser muy divulgativo de videojuegos. Vamos a exponer y a recomendar cada uno de los ponentes, en este caso un servidor y compañía, 8 o 10 títulos que hablaremos de ellos, que vamos a recomendar de todas las plataformas habidas y por haber, que nos interesen. Y no sé si nos dará tiempo a algo de debate, pero si queréis estar, pasarlo bien, preguntar o recomendar vuestros propios juegos mañana podcast a las 8, ¿eh? Y nos vamos con Luis, dice Eva. ¿Está Luis en directo? Dice que hace mucho que no pasamos. Pues nos vamos con Luis. Y yo, si me dice Eva Luis, vamos a Luis. No hay problema. Aquí tenemos a Luis. Venga, nos vamos con Luis. Mañana a las 8. Volveremos a las 8, hora de siempre. De siempre en el canal. Últimamente estamos haciendo a las 9, pero como mañana hacemos podcast que durarán 3-4 horas mínimo, pues empezaremos un poquito antes. Así que nos vamos con Luis. Gracias por estar aquí con nosotros, todas y todos. Y mañana más, ¿eh? Un abrazo grande. Nos vemos. Chao.